y una campaña, tal como se ha mostrado, una campaña fundamentalmente basada en propuestas políticas a la nación. O sea, nosotros hemos estado concentrados en procurar explicarles al pueblo dominicano de qué manera podemos superar los graves problemas que tenemos. O sea, y hemos tratado de sensibilizar a la sociedad dominicana sobre, digamos, la gravedad del momento político global, porque hay que estar consciente de que estamos en medio de una situación internacional sumamente difícil, pero que tiene sus particularidades en la República Dominicana y que amerita, por tanto, de un nivel de responsabilidad política, de un nivel de conciencia. Me gustó mucho eso que tú insistes en la necesidad de crear una ciudadanía, de desarrollar una ciudadanía cada vez más activa, más consciente de sus posibilidades, de sus derechos, y ese es uno de los asuntos que tenemos que trabajar más fuerte en el país, porque a pesar de que la Constitución dominicana, incluso la actual Constitución, recoge de una manera, yo diría que mucho más completa y más prolífica todo lo que es el sistema de derechos que tiene el pueblo dominicano. Sin embargo, en la práctica esto no es así. Y entonces yo creo que cada vez más los dominicanos y dominicanas tenemos que ejercer esa capacidad. Por ejemplo, acá muchas veces se entiende, y hay gente que entiende como que incluso que el voto es de tal o cual partido. Los mismos partidos se atribuyen a que tienen X cantidad de votos en el bolsillo, que esos votos son propios, que son de ellos. El voto duro. Y resulta, pero lo que es importante tener en cuenta es que, y el dominicano tiene que aprender a asumir eso, o sea, que el voto es de cada quien, el voto es propio. El derecho a votar por quien usted quiera, por quien usted entienda, es suyo. Y eso el pueblo dominicano tiene que ejercerlo cada vez más, es decir, con mayor conciencia, porque en la medida en que se mediatice ese voto, que es lo que ha estado pasando y es lo que se le ha estado vendiendo a la sociedad dominicana, como que el voto es por tal o cual partido, que fuera de ahí no es posible hacer nada. Y tenemos que romper absolutamente esos paradigmas. Si hay algo importante que está pasando en la sociedad dominicana, y muchos amigos y gente relacionada con uno, por ejemplo, en el caso de la Alianza por la Democracia, nos han estado criticando porque nosotros tomamos el camino de presentarle nuestra propia candidatura al pueblo dominicano. Pero, señor, si de eso se trata precisamente la democracia, y yo creo que nosotros estamos haciendo una contribución al presentarle al pueblo dominicano las posibilidades de una nueva opción. Pero hay algo objetivo que está ahí, y es que las fuerzas de la izquierda democrática o progresista, como le quieran decir, el centro izquierda, han sido incapaces de crear una alianza que signifique, que tenga una mínima de importancia cuantitativa a la hora de los votos. Estamos hablando de 0, de un 1%, 1.5, 2%, pero para colmos separados. O sea, no lo han logrado, entre otras razones, porque si no son capaces, es un poco lo que uno siempre le ha criticado al PRD. El PRD tiene el inconveniente que está participando en un proceso electoral dividido. Entonces, ¿cómo vas a unificar el país? Entonces, a esa izquierda democrática uno le dice lo mismo. No han sido capaces de unirse, pero aún se unieran, son muy pequeñitos. ¿Qué ha fallado entre los líderes de o dirigentes? Porque ninguno llega a la condición de líder, pero dirigentes importantes de cada partido, la masa dirigencial de esas instituciones políticas, para crear, yo no te estoy diciendo que llegue ahora a un tú a tú, que estén los dos en 30 y pico cada uno, 1.28, no. Uno aspiraría a una como Izquierda Unida en España, que siempre anda, que un 10, que un 15, que un 18, forzando una segunda vuelta, que a esa izquierda, que uno supone más ética que la tradicional derechona, hay que hablarle de tú con programas.
porque uno aspira a una izquierda democrática no necesariamente para que llegue al poder, es para que pueda forzar a que la partidocracia reinante, hasta que esto cambie, haga las cosas mejor. Sentarnos tú y yo a discutir, yo como representante de la EPD, no para que tú me des la ODC para yo llenarla de botellas de mi equipo, no. Yo te voy a apoyar, ahora tú me tienes que prometer que el 4% va y que en el primer año, primero y segundo de primaria, vamos a hacer la educación continuada, la tanda única. Y que aquí, que ya contabilizamos que hay que hacer 200 escuelas y buscar 6.000 millones para reformular el número de maestros y la capacitación de ese maestro, yo para darte mi 15%, vamos a hablar inglés tú y yo. Sí. Ven acá. Siempre estuvimos de acuerdo, particularmente incluso siempre, y estoy de acuerdo, y creo que la izquierda dominicana, la izquierda democrática, los sectores más liberales, más progresistas del país, yo creo que tenemos que cada vez más acostumbrarnos a la posibilidad de debatir de una manera más franca, con más anticipación las ideas y también exponernos al escrutinio público, es decir, a lo que podría ser como una especie de primarias dentro de las propias organizaciones más democráticas y que esto por métodos democráticos se permita efectivamente alcanzar niveles de unidad importantes porque precisamente eso es un reclamo muy amplio que hay en la sociedad dominicana y te voy a decir, esto no es matemático, o sea, realmente una coalición yo creo que tuviese una proyección mucho más amplia, estaríamos hablando casi de seguro de un escenario de segunda vuelta en la República Dominicana, que dicho sea de paso, no hay que descartarla porque también la situación es muy, es decir, el hecho de que existe una especie de empate técnico, es decir, esto puede provocar cualquiera de los dos escenarios, pero bueno. ¿Cómo se llama lo de Guillermo? Alianza País, Alianza por la Democracia y el Frente Alternativo. Si esas tres fuerzas unidas tuvieran un 8%, nadie descarta la segunda vuelta. Y había que decirle don usted a esa fuerza de un 8%. Es. Porque mira lo bien que le ha ido al Partido Reformista. Así es. Se compra por allí, hay un dinero. Y lo que tiene es un 2, 3%. Pero un 3% vale oro en un proceso electoral. Mira lo bien que le ha ido a esos príncipes del reformismo. Así es. Y nosotros hemos estado abogando precisamente por esa posibilidad. Y yo creo que el hecho de que se estén desarrollando estas experiencias, es decir, podrá permitir que, es decir, porque no hay por qué descartarlo. Y tú decías que bueno, que incluso no es aspirar a que esas fuerzas puedan llegar al poder. Sí, es para llegar al poder y te voy a decir una cosa. Una primera etapa. No, pero te voy a decir lo siguiente, Pablo Macchini. Realmente aquí en la República Dominicana no se ha estado evaluando. Aquí se cree que este sistema político es infalible. Y yo creo que la debilidad, las vulnerabilidades del sistema político vigente en la República Dominicana son tan profundas. Ustedes estaban hablando hace un momento de que fruto de los escándalos que se han desatado en relación a la situación con Haití, que dicho sea de paso, aparte de lo que ustedes estaban diciendo, en este momento, a mi modo humilde de ver, prácticamente se está cuestionando todo lo que ha sido incluso una actitud que fue elogiada por la comunidad internacional, como fue la actuación del gobierno de la República Dominicana en la situación post-catástrofe en Haití, porque evidentemente el hecho de que se confundan los intereses particulares, empresariales, con intereses colectivos, sociales, gubernamentales, públicos, y por eso es que cada vez más incluso hay que poner y esclarecer dónde están las fronteras entre lo público y lo privado, entre lo empresarial y lo del interés colectivo, porque en este país también, o sea, aquí se está hablando con un desparpajo increíble y la vulnerabilidad de este sistema político es tal, fíjese,
yo diría que en épocas del profesor Juan Bosch, es decir, a ciertos personajes ahí dentro de ese partido, sencillamente se le hubiese dado una especie de zumbón. Pero la dirección política de ese partido sale como dirección política incluso, a defender situaciones que son sencillamente del interés particular de quienes estén o no involucrados. Entonces, eso son señales de que en la República Dominicana, o sea, será muy difícil poder sostener un sistema político donde las direcciones no tengan la más mínima credibilidad. Sin embargo, Onofre, uno ve probablemente, en mi caso lo digo lo lamenta, que los resultados de las encuestas, de las últimas, y me refiero a la Greenberg, dan a candidatos como Max Puig y a Guillermo Moreno, que son, digamos que, alternativas frente a ese Goliat que es esa partidocracia, dan porcentajes muy bajos, casi nada, en la intención del voto. Entonces, hay una dicotomía entre lo que tú planteas, hacia dónde va ese sistema, y lo que está en el ideario de la gente. Bueno, o sea, ¿cómo lo podemos explicar? No, es que tiene explicaciones muy claras y la historia está ahí, la historia está en este país, la historia está en América Latina, o sea, que ha demostrado con toda claridad, es decir, cómo sistemas políticos que se consideraban imbatibles, acá los adecos y los copellanos eran los que entrenaban a todos los del PRD, a los del Partido Reformista y a todos los partidos de América Latina, señores, y hay que saber qué son los adecos y los copellanos hoy en día en Venezuela. En Venezuela, aquí se dio por muerto político al profesor Juan Bosch cuando salió del Partido Revolucionario Dominicano y cuando fue a unas primeras elecciones con un 1%. Y al cabo del tiempo demostró que esa política de aquel otrora Partido Revolucionario Dominicano, de la Esperanza Nacional, no sé cuánto, que estaban equivocados. Un partido reformista que era el dueño del país, etcétera. Entonces, lo que les quiero advertir es, sí, y el pueblo dominicano, o sea, no puede perder la esperanza, porque, y ahí viene el punto también, o sea, y por eso es que el liderazgo político tiene que profundizar, tiene que hacerse más consistente para poder explicarle con toda claridad al país, al pueblo, que efectivamente es por la vía de la constitucionalidad, por la vía de la defensa de sus derechos, que en este país están, o sea, que la situación que tenemos no es una situación normal, señores. O sea, estamos acostumbrando al país a que se vive en un estado de zozobra, en que las denuncias que hay sobre narcotráfico son tan graves y eso se está asumiendo como normal, que si usted coge los noticiarios y usted ve el deterioro de la situación social en el Cibao y en muchísimos puntos del país donde la gente es desesperada, sencillamente, en una situación de desesperación, claro, el clientelismo político va por el otro lado y compensa situaciones. Ahora, sí, hay algo importante ¿hasta dónde que hay que destacar es sostenible? O sea, ¿cómo es posible? Porque hemos sido muy críticos, hasta le hemos puesto ese nombre, ¿no?, de la partidocracia. ¿Qué explica que a pesar, porque aquí cada gobierno es el pronóstico de un desencuentro? O sea, cada gobierno, tú sabes que va a comenzar animado y al final sale arrastrándose. 84, 82, búscalo, cómo terminó 78-82, 82-86, 86-90, crisis del 89-90-91, 94, gran crisis que le roban las elecciones a Peña. En el 99, todo el mundo sabe cómo terminó 2000 el PLD. No me hables del año que vivimos en peligro, que esa sí fue grande. Y ahora tú sabes cómo está la situación. Y yo pienso que si Farideh Raful fuera la candidata del PRD o un mudo, el PRD tuviera 60-40. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Admitido todo esto, ¿verdad? Perfecto. Ahora, ¿qué ocurre?
que estos fracasos repetidos, cuando digo fracaso, digo las cosas fundamentales de la vida del dominicano, por A o por B. ¿Cómo es posible que después de todos estos fracasos las fuerzas supuestamente alternativas no sean capaces de mínima unidad para lograr un mínimo de apoyo a tal punto de que aquí en las encuestas se está sacando 0, 0.1, 0.2, el que saca uno es un príncipe? ¿Qué está pasando? O sea, yo creo que las fuerzas alternativas, APD, Alianza País, todos estos grupos tienen que hacer una convención, sentarse a conversar qué vamos a hacer, porque los datos son tercos y están ahí. No, pero espérate, Pablo. ¿Qué se puede hacer? Pablo, fíjate, porque el tema no es solamente, o sea, no se puede encasillar ni pensar que lo alternativo en la República Dominicana está exclusivamente en tal o cual fuerza política. O sea, realmente hay mucha gente alternativa aún en los partidos tradicionales. Nosotros venimos de ahí. Nosotros, pero totalmente. Nosotros el problema en un partido, ¿cuál es la fuerza dominante? Exactamente. Pero en el PRD hay gente maravillosa, cuidado. Exactamente. Claro. Entonces, primer punto. Segundo punto. En la República Dominicana, y yo digo y explico, o sea, para mí este país se sostiene en gran medida por lo que se llama un capital social que hay aquí en este país sembrado, que no aparece, que ustedes no lo entrevistan tanto a esa gente porque no están en los grupos que más suenan, etcétera, no se proyectan, pero en este país, yo te digo incluso por mi experiencia de trabajo, con grupos en la frontera, donde construimos acueductos donde esas comunidades nos explicaban su historia de 40 años de lucha por el agua, por un bien tan elemental como el agua. Y es decir, y en toda esa red social hay demasiada gente que tiene ideas claras sobre cómo transformar el país. Pero entonces, no aparece el eje unificador, no aparece el eje unificador. Entonces, Pablo Maquín, en la medida en que en el país se pueda hacer cada vez una conciencia más amplia de que es necesario transformar este sistema, que es un sistema que ha llegado al grado de la perversidad. Es decir, nosotros tenemos un sistema político perverso que reproduce perversamente el círculo de la pobreza, el de la corrupción y, por tanto, el círculo de corromper la vida en general de la sociedad y la dignidad de las personas. En la medida en que podamos avanzar en esa dirección, usted verá que en este país se va a conformar efectivamente una gran fuerza alternativa. Nosotros, en este momento, ¿qué podemos hacer? Nosotros hicimos todo el esfuerzo. No fue posible, entonces nosotros estamos presentando a nuestro candidato, el doctor Max Puig, que ha venido explicando. Yo creo que si hay un candidato en la República Dominicana que ha expresado con toda claridad, es decir, cuáles son las vías para superar muchos de los problemas del país, es el doctor Max Puig, que ha basado una campaña fundamentalmente en el orden programático. Estamos de acuerdo, Nofre, pero la sugerencia nuestra es que creo que ha llegado el momento en que ese centro izquierda, esas fuerzas progresistas, ahora después que pase todo este lío de las elecciones, se reúnan. A ver, señores, la clase política tradicional dominicana de la partidocracia tiene, para no repetirme lo que tú acabas de decir. Ahora, ¿qué nos está pasando? Que nosotros, que Guillermo Moreno es un hombre honorable, Max Puig es un hombre honorable, Fidel Santana, honorabilísimo. O sea, hay gente maravillosa, claro. Instituciones, en caso de ustedes, probados, porque han estado donde se cocina el sancocho. Y yo he sido siempre un defensor de la APD, porque ustedes han sido ejemplo cuando han estado en el gobierno, en las funciones que han desempeñado. Nunca yo he oído un chisme, una cosa de un miembro de la... Mira que aquí se chismosea y hay calumnia, hay cosas. Yo nunca he oído cosas negativas. Ahora, yo creo que también un acto de humildad
las fuerzas del centro izquierda progresista tienen que reunir. Señores, ¿qué nos está pasando? Que no hay manera. Óyeme, no hay manera de que... Ese es un problema serio. Hay que hacerlo. Ese que tú dices. Nosotros participamos cuando éramos el Partido Socialista. Yo era presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos en ese entonces. Y nosotros promovimos un movimiento que fue el de la Izquierda Unida. La Izquierda Unida en 1982, yo creo que sacó menos votos que los que yo saqué en la universidad como candidato a la presidencia de la Federación de Estudiantes Dominicanos en ese entonces. Y precisamente en aquel momento se hizo un documentito que se le llamó M&M, Mats y Moisés. Lo escribieron Mats Puig y Moisés Blanco Genao. ¿Te acuerdas de Moisés? Sí, Un claro. hombre muy inteligente. Núcleo comunista de los trabajadores. Y en aquel momento, buena parte de esa izquierda, porque precisamente nos preguntamos cómo nosotros dirigiendo la Federación de Estudiantes Dominicanos, que en aquellos momentos era una organización masiva, las centrales de trabajadores que tenían su la gran CGT era importancia, CGT todavía. la CGT, el movimiento campesino independiente, en fin, había todo un movimiento social. Sin embargo, la pregunta nuestra fue esa: ¿por qué este apoyo social no se expresa en un apoyo político? Y por supuesto, en aquel momento no había la madurez para entender esto, y por ejemplo eso fue calificado de revisionismo en aquel momento, y ahí nosotros tomamos la decisión de entrar al Partido de la Liberación Dominicana porque consideramos que era la manera más adecuada para ayudar a avanzar a la sociedad dominicana. Hoy en día yo creo que estas preguntas precisamente son cada vez más válidas, y por tanto en este momento nosotros nos esforzamos por lograr el mayor apoyo posible a la sociedad dominicana, procurar la mayor conciencia posible. Te voy a decir algo, aun y cuando las encuestas reflejen lo que reflejen, yo te lo digo porque ando palmo a palmo junto con Max, nosotros estamos caminando en el país, relacionándonos directamente con las personas, y la mayoría de la gente tiene una buena acogida, y la mayoría de la gente tiene un sentido de crítica a el duopolio que representan el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, sin embargo, es probable que todavía, es decir, mucha gente sienta que no están dadas todas las condiciones para que esto se exprese de manera total en una votación, pero es posible que puedan haber algunas pequeñas sorpresas el 20 de mayo, el 20 de mayo todavía, porque realmente hay una población que está cuestionándose extraordinariamente sobre los resultados del sistema político actual. Pero queda ahí nuestra humilde sugerencia. Creo que tiene que buscar la manera de romper con esa tradición de la izquierda dominicana de dividirse. Del MPD han salido 38.4 partiditos. Hay una vocación para la división. Incluso ahora hubo problemas para unirse, porque entonces uno dijo que ahí iba a participar un partido que no era ni alternativo ni serio, y que él no iba porque estaba tal personaje de tal partido, y no se permitió, no se logró esa alianza. Entonces creo que tienen que pensar eso, pensar por qué la tradición conservadora del votante dominicano, por qué el PRD llega al poder en el 78 y termina siendo un partido en los hechos conservador del lado del poder, lo que hace que crean grupos económicos para que le sustenten en la oposición y seguir la rueda. Llega el PLD, la misma esperanza, terminamos en lo mismo. El PLD llega con unas maneras y la realidad político-electoral lo hace girar para el conservadurismo y las prácticas clientelistas. Entonces creo, ojalá, que se dé ese conversatorio, que se reúnan a ver qué van a hacer ustedes. Eso hay que darlo, Pablo. Ahora te voy a decir una cosa. Esta es una responsabilidad, fundamentalmente de los partidos políticos, de la gente que está en política, pero también es una responsabilidad
de la sociedad, de los comunicadores, de... Pero por eso tú estás sentado ahí. De los diferentes ¿Tú eres de un grupos. partido que tiene cero intención de voto en las encuestas? Bueno, Y pero, Mapuy viene aquí cada 2 o 3 meses y tú estás sentado ahí. Fidel Santana estaba la otra semana. Por eso nosotros asumimos esa posición. bueno, personalmente como programa. Bueno, pero no es porque tenga tal o cual intención de voto. Se supone que tenemos un derecho... de eso que estamos hablando. Tenemos un derecho ciudadano. No, pero no en la selección, no en venir a los programas. O sea, en este programa, el que decide quién viene o no viene, soy yo. Eso no tiene que ver con encuestas. No, pero precisamente. Entonces, yo creo que aquí los medios de comunicación no hemos sido, algunos, claro, no puedo hablar por los demás, también hemos dado oportunidad. Yo hablo por mí. O sea, yo en este programa, y lo saben los televidentes, ustedes son habitués aquí. Soto Jiménez es un habitué, Fidel Santana es un habitué, Guillermo Moreno viene cada vez que quiere. Entonces yo en eso yo defiendo mi postura por equilibrada. supuesto, Pablo, no estoy diciendo que tú no lo defiendes. Lo que quiero decir es llamar la atención sobre el hecho de que precisamente en el país tenemos que crear una capacidad de desarrollar un poder social y político desde las bases mismas. O sea, esto no es un problema de un partido ni de que se reúnan 2 o 3 siglas, nada más, sino de que hay que desarrollar esa capacidad porque tú lo has explicado. ¿Cuál ha sido la práctica? O sea, el otrora PRD, el otrora PLD, la realidad que electoral se entendían como... Sí, pero el asunto es cuando la gente asume que lo importante es el poder y no importa cómo se consiga. Es decir, es la práctica política en función única y exclusivamente del poder. Y no es que tú desconozcas los poderes, porque en definitiva la política y la vida y la realidad se nutre de esas fuerzas de poder que interactúan. Pero usted tiene que marcar también si usted va a actuar fundamental, única y exclusivamente en función del poder, o si usted va a actuar tomando en cuenta esos poderes, pero actuando en función del interés nacional, del interés de las mayorías. Y ahí es que las fuerzas alternativas tenemos que generar una capacidad distinta para, digamos, granjearnos un poder social, político, que nos permita, por supuesto, actuar con mayor beligerancia en la actividad política nacional. Mira qué bien, terminamos donde comenzamos. Responsabilidad desde el periodismo, desde la política, para crear ciudadanos. Lo demás es paja para la calza. Así mismo es. Onofre Rojas, Alianza por la Democracia, nos ha acompañado.